Hola, ¿cómo están? La República Islámica de Irán ha desplegado su operación Promesa Verdadera 3 ante el ataque unilateral que ha emprendido el régimen sionista de Israel. El 90% de las víctimas iraníes son civiles. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, ha denunciado que Israel ha orillado a este conflicto en la región de Oriente Medio. Nosotros no buscamos la guerra, ellos la incitaron, pero vamos a defender nuestro territorio y a nuestra ciudadanía. Hoy en el mapa, Irán. Legítima defensa. Lo analizamos. Bienvenidos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender este tercer día de la operación Promesa Verdadera 3. Lo que sucede en esta guerra incitada por Israel contra Irán en la región de Oriente Medio. Irán responde a Israel. Vamos a identificar esta región, la tienen allí de color verde, a territorio ocupado por Israel, y de los colores de su bandera estábamos viendo a la República Islámica de Irán. Ahora vamos a ampliar el mapa en territorio ocupado y hay que informar que Teherán ha lanzado esta operación denominada Promesa Verdadera 3 en respuesta a las agresiones militares iniciadas el 13 de junio por el régimen sionista. Teherán en las primeras horas de su operación lanzó más de 100 drones y también misiles hipersónicos de nueva generación. Ha utilizado también el misil balístico táctico Al-Qasem, el que vemos en nuestro mapa. Es el más avanzado, con un alcance de hasta 1.400 kilómetros, que puede extenderse entre 1.700 y 1.800 kilómetros. Tiene un peso de 7 toneladas y una longitud de 11 metros. Alcanza una velocidad Mach de 12 al reingresar a la atmósfera y aproximadamente de un Mach 5 al impactar contra su objetivo. Se han reportado también destrucciones, principalmente en edificios de Tel Aviv. El corazón de Tel Aviv, de este territorio ocupado por Israel, ha quedado prácticamente devastado. Instalaciones también del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Guerra de Israel, el Instituto Weizmann de Ciencias, que además es considerado el núcleo tecnológico del sionismo, así como la central eléctrica de Haifa, la fábrica, la compañía militar Rafael en la ciudad de Haifa, que además operaba, recordemos, 24 horas desde el 7 de octubre del año 2023, donde se rearmaban todo el suministro para seguir masacrando al pueblo palestino. Varios de los blancos también impactados en Jerusalén ocupada, Ben Brak, Petah Tikva, el aeropuerto internacional de Ben Gurión, que ha generado también caótica situación de alerta en Israel y donde inclusive Tel Aviv ha quedado sin el suministro de energía eléctrica, así como el golpe a su principal refinería de petróleo. Parte de los blancos estratégicos que ha elegido la República Islámica de Irán, los guardianes de la República Islámica de Irán, que han asestado durante estos 3 días del despliegue de su operación militar Promesa Verdadera 3. Vamos a seguir sumando datos en nuestro mapa. A raíz del inicio de hostilidades por parte de Israel contra Irán, el gobierno iraní está evaluando en una sesión extraordinaria que va a desarrollar en su parlamento poder cerrar el estrecho de Hormuz en uno de sus 2 puntos que trata también en esta sesión. Ahí lo tenemos identificado en nuestro mapa con el radar. Este es uno de los 6 puntos de estrangulamiento marítimo que hay en el mundo, pasos muy estrechos pero cruciales para el comercio marítimo global. Por este estrecho también vemos al de Bab al-Mandeb, el canal de Suez o el de Panamá, y este paso marítimo de 160 kilómetros no es cualquier ruta comercial. Conecta el Golfo Pérsico con el de Omán y baña las costas de Irán al norte, Emiratos Árabes Unidos y Omán del Sur, con apenas 33 kilómetros en su punto más angosto y con 60 en su punto más ancho. En este estrecho se canaliza más de 20 millones de barriles diarios y representa el paso del 35% del petróleo del mundo comercializado por mar, además del 30% de los suministros mundiales de gas natural licuado. El cierre hipotético de este estrecho de Hormuz provocaría una pérdida de aproximadamente 5 millones de barriles diarios de petróleo para el Golfo Pérsico, entre otras de las naciones que también son
las más productoras de este recurso energético en el planeta. Otro de los puntos dentro de esta sesión del Parlamento iraní será también el discutir su salida del acuerdo de no proliferación de armas nucleares, de este tratado que fue ratificado desde los años 70 por la República Islámica de Irán. ¿Qué puede abrir todos estos escenarios? De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Nos acompaña en primera instancia Bruno Lima, politólogo. ¿Cómo estás, Bruno? Qué gusto recibirte. Gracias por tu tiempo para Telesur. Bienvenido. Tenemos primero en pantalla a Fernando Esteche. Fernando, ¿cómo estás? No logro escuchar a nuestro invitado. Vamos a tratar de restablecer contacto con él. Ahora sí, ¿cómo estás? Un gustazo estar con ustedes de nuevo. Ahora sí, ya que te veo, te puedo identificar. Me gustaría poder iniciar desde este punto clave. Estamos frente a una guerra frontal y abierta. Lo han denunciado las propias autoridades iraníes ante el ataque unilateral que ha emprendido justamente Israel. La gran pregunta es, ¿qué papel va a jugar en todo esto Naciones Unidas ante tantos cuestionamientos por las violaciones flagrantes que sigue cometiendo el régimen sionista bajo el paraguas también de un Estados Unidos, inclusive de sus aliados europeos? ¿Qué decir sobre este punto? Bueno, me parece que Naciones Unidas como que es hija de la correlación de fuerzas global que se dio después de la salida de la Segunda Guerra Mundial y que en las últimas décadas ha demostrado, fundamentalmente en la última década, ha demostrado una impotencia fenomenal en su capacidad de poder regular o mitigar algunas de las conflictividades que se han planteado en el planeta. Entonces me parece que de alguna manera, si tuviéramos que poner una figura, yo diría que vamos a acudir a la... Ya de hecho hubo una sesión de Naciones Unidas donde se cruzaron fuertes acusaciones y denuncias, pero eso no tiene ningún tipo de impacto real, fundamentalmente ante un actor como Netanyahu y el gobierno del Estado de Israel, que hacen no solo hacen la vista gorda a cualquier cosa que le planteen las Naciones Unidas, sino que además atacan directamente instalaciones de distintas oficinas de las Naciones Unidas. Así que me parece que en general, como concepto global, lo que estamos enfrentando es un enorme desafío y un punto álgido de posibilidad de consolidación del nuevo orden global a partir de la multipolaridad o, de lo contrario, estamos enfrentando la imposibilidad de esa formidable posibilidad civilizatoria que era la multipolaridad, porque si esto no se resuelve positivamente, y que se resuelva positivamente quiere decir que se respeten los derechos de los ofendidos y que no se otorguen prerrogativas a un ofensor consuetudinario, a un genocida, a un criminal de guerra como el Estado de Israel y el gobierno de Netanyahu. Me parece que enfrentamos una bisagra histórica determinante, en un sentido de consolidación de la multipolaridad y en otro sentido muy probablemente del surgimiento de una nueva institucionalidad que va emergiendo y que son las que tienen más efectividad. Por caso Irán se debe más seguramente a Organización de Cooperación de Shanghái, tanto como China y Rusia, o a BRICS, o incluso a alguna de las organizaciones islámicas que a Naciones Unidas. Israel no se debe a nadie, y me parece que además lo que hay que tener en cuenta es que la única posibilidad de un desescalamiento o de un alto el fuego tiene que ver con correr del escenario a un criminal desaforado como Netanyahu. Ahora, la gran pregunta también en medio de las intenciones de países de servir como mediadores, Fernando, que ya te puedo ver, el hecho de que Rusia podría estar en un dilema diplomático. ¿Cómo lo analizas tú en medio de todos estos acercamientos y la insistencia también de un presidente Donald Trump que ha salido a decir de que se va a mantener al lado de un Israel, mientras ha agradecido también al presidente Vladimir Putin de sus intenciones de mediar en medio de esta guerra? Te escuché muy poquito. ¿Me escuchas ahora, Fernando? Sí, sí. Perfecto. Te decía si realmente el presidente ruso Vladimir Putin
va a quedar en un dilema diplomático, tomando en cuenta que se ha ofrecido como mediador ante la insistencia también del presidente Trump, que no ha dejado de insistir que se va a mantener del lado de un Israel. Es decir, se va configurando este mapeo no solamente para la región, sino la implicación que esta guerra puede tener para el resto del mundo. Sí, yo creo que tanto China como Rusia, toda la diplomacia rusa ha sido muy fuerte en sus expresiones y muy contundente y muy clara en plantear a Israel como ofensor y plantear, porque además hay un acuerdo que se firmó este mismo año y que se fue convalidado en la Duma en abril y en mayo en el Parlamento iraní, un acuerdo de integración, de cooperación integral estratégica por 20 años entre Irán y Rusia, que no implica la asistencia ante el ataque, pero sí implica la cooperación permanente en términos militares. Lo mismo China en el capítulo de la dimensión de la Organización de Cooperación de Shanghái, en el capítulo de defensa. Entonces, Estados Unidos me parece que esto lo ve, y que lo que tenemos que distinguir es que una cosa es el gobierno formal de Estados Unidos, que además está sumergido en una crisis formidable de posibilidad de gobernabilidad, y otra cosa es el Estado profundo, de la misma manera que las relaciones con el Estado profundo europeo, que están asusando el guerrerismo y asusando esta fuga hacia adelante de Israel. Pero la verdad es que tenemos que tener en cuenta una situación para, vos decías al principio, si enfrentamos en una guerra frontal, más allá de la capacidad de disuasión, porque además lesiona toda posibilidad de desarrollo de infraestructura, de producción, de circulación comercial. Están en este momento hablando, vos lo decías, acerca de cerrar Hormuz y probablemente también Yemen cerrando Bab al-Mandab. Estamos hablando de un colapso de la cadena de suministro global, para ser muy claros. Eso todas las potencias, las grandes empresas, todo lo tienen claro. Ahora, Irán no puede desacelerar o desescalar el nivel de defensa que ha planteado sin que eso conlleve además el compromiso de blindar Gaza, de blindar Hezbollah y de blindar Yemen. No estamos frente a una situación como la guerra proxy de Ucrania, donde más allá de masacrar Zelensky, se pueden plantear eventualmente un alto el fuego de común acuerdo entre las dos entidades que se enfrentan. Acá Irán me parece que tiene una responsabilidad que tiene que ver con la guerra, que yo creo que es una guerra de carácter hasta si querés civilizatorio, y que está poniendo en juego todo, está poniendo en juego el acuerdo de no proliferación de armas, porque si Israel comete el error que todos queremos que no cometa, tranquilamente Japón, Corea del Sur, Turquía, Arabia Saudita, inmediatamente el tratado de no proliferación se rompe en sí mismo. Hoy lo está discutiendo Irán eso, y en la medida que eso se rompe, estamos enfrentando una nueva carrera de nuclearización militar en una región con alta conflictividad, que venía organizando un reordenamiento de equilibrio geopolítico y que este hombre vino a desestabilizar todo. Por eso yo creo que hay una parte de la facción de la élite norteamericana que lo entiende, hay otra parte que no asusa, pero que entiendo que las potencias del mundo sí lo ven con mucha preocupación, Turquía incluso, Pakistán obviamente que ha manifestado su solidaridad con Irán. Y nos queda por ver qué va a pasar ahora en el Parlamento con la cuestión de Hormuz. Yo creo que si Irán levanta un poco el pie del acelerador, sería una derrota para Irán. Irán no puede plantear un alto en fuego en términos de equilibrio si eso no contiene velar por el blindaje sobre la población de Gaza, sobre Líbano y sobre Yemen. Sin lugar a dudas, pendientes porque también se anuncia un nuevo ataque de Irán en respuesta en esta contraofensiva contra Israel en minutos nada más. Y vamos nosotros a marcar, gracias Fernando por tu tiempo, una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal de Al Mayadin, que está titulando de la siguiente manera: Israel ha bombardeado la sede de la radio de televisión
iraní en Teherán. Las fuerzas aéreas de Israel bombardearon este lunes la sede de la radio y televisión iraní en Teherán, causando mártires y heridos. Ha reportado el corresponsal de Al Mayadin. A pesar de la agresión, la presentadora Sahar Emani reanudaba las transmisiones minutos después de este ataque, en un acto que la televisión iraní ha descrito como símbolo de resistencia frente al intento de silenciar al pueblo. El canal estatal ha denunciado que la entidad sionista atacó brutalmente el edificio y aseguró que el objetivo ha sido acallar la voz del pueblo y desmantelar el canal de noticias iraní, una pieza clave en la cobertura de los enfrentamientos actuales de esta guerra que ha sido desarrollada por parte de Israel contra Irán. La televisión iraní ha logrado restablecer sus transmisiones mientras mostraba imágenes de los daños sufridos y reiteraba su compromiso con la cobertura informativa pese a los intentos de censura que justamente emprende el régimen sionista de Israel. Una denuncia que también se han sumado varios medios de comunicación, incluido nuestra multiplataforma Telesur, repudiando este acto de censura, de ataque directo ante el medio de comunicación iraní estatal. De esto y más hablaremos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Vemos el gráfico de estos aviones cisterna, los que ven en su pantalla, allí de color amarillo en el mapa. Estamos hablando de los Luftwaffe alemanes y los RAF británicos que han sido vistos en el radar jordano, reabasteciendo combustible de forma encubierta y apoyando a las fuerzas israelíes contra Irán. Además, Estados Unidos ha trasladado un grupo de portaaviones liderado por el USAID Nimitz a Oriente Medio, donde se unirá al portaaviones USS Carl Wilson y que ya se encuentra allí, como el portaaviones británico también, que ha movilizado todo su andanaje militar en esa región de Oriente Medio. Hay que decir que ha estado recientemente el USAID Nimitz en la región del Indo-Pacífico y actualmente se encuentra cerca de Malasia. Los estadounidenses también están listos con un tercer grupo de portaaviones liderado por el USS George Washington, que ya ha partido de Japón y se dirige a Filipinas. Washington tiene un grupo de 40,000 personas de aviación y sistema de defensa para cubrir a Tel Aviv en esta guerra abierta y frontal contra Teherán, que incluye a buques británicos que han utilizado también sus aviones para tratar de interceptar cohetes iraníes. A lo largo de estos 3 días de la operación Promesa Verdadera 3, se ha visto cómo desde las bases militares en Jordania, Estados Unidos ha tratado de interceptar de manera fallida, también hay que decir, a aquellos misiles hipersónicos que han sido lanzados desde Irán. De esto y más vamos a hablar con nuestros invitados. Bruno Lima, ahora sí se encuentra con nosotros, nos acompaña en directo desde Brasil. Bruno, qué gusto recibirte en el mapa. Bienvenido. Hola, muchas gracias por recibirme. Lástima la situación, pero estamos aquí. Bruno, hay que analizar este panorama. Se reúne el G7 con la presencia de un Donald Trump que sigue hablando de paz, de desarrollo. La gran pregunta es de qué paz y desarrollo hablan con estas implicaciones, enviando aviones cisternas para reabastecer a los aviones israelíes que están atacando, recordemos, a población civil en Irán. Se ha bombardeado muy temprano esta jornada un hospital y también zonas residenciales, edificios que han cobrado la vida de civiles. El 90% siguen siendo civiles, denuncian las autoridades sanitarias de la República Islámica de Irán. ¿Qué papel está jugando el continente europeo y también Estados Unidos a tu criterio? Bueno, lo que siempre lo hizo, ¿no? Gran Bretaña se sumó primero, garantizando la defensa de Tel Aviv, ayudando, y Estados Unidos, que dijo que no estaba involucrado, estaba. Fue una maniobra disuasoria. Marco Rubio dijo una cosa, Trump dijo otra, pero al final del día están garantizando inteligencia, armamento, defensa antiaérea. La única cosa que falta es, como en Gaza, que aprieten los botones, pero muchos de los israelíes tienen doble nacionalidad y una enorme cantidad de ellos
son estadounidenses. Por lo tanto, es una guerra del Occidente contra un país islámico que tiene la potencialidad de desarrollo nuclear pacífico y tiene una operación solidaria con el pueblo palestino desde hace muchísimo. Estamos hablando de eso, ¿no? De un ataque del imperialismo occidental a través de Israel, es verdad, en contra del último estado del Medio Oriente que es 100% soberano. De eso se trata. Ahora, quiero compartir contigo nuestra leyenda que también nos ayuda a entender un poco lo que ha sido prácticamente el reconteo de estos 3 días de esta operación Promesa Verdadera que ha emprendido la República Islámica de Irán. Aquí lo vemos. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, decía esto a través de su cuenta en la red social X, en medio del ataque que emprende contra la República Islámica de Irán, a quien llamaba de dictador en Teherán, que se había convertido en un asesino, con calificativos que tratan de desacreditarlo frente a esa narrativa que implementa justamente las fuerzas sionistas contra la República Islámica de Irán. Pero en la última parte de este mensaje, lo colocamos por favor en la siguiente lámina, él decía que de continuar este ataque se está colapsando las capacidades de defensa de los propios israelíes. Esto es muy interesante para analizarlo, Bruno. Sí, están. Netanyahu lo dijo, pidió ayuda hace 48 horas. Vamos, capaz que puede ser un poco incluso demasiado directo. Israel no existiría ni una semana sin el soporte de Estados Unidos. Sería imposible. Y lo que sí hay que garantizar en este momento, es un tema delicado, pero hay que hablarlo, ¿quién va a garantizar la línea de apoyo logístico y armamento de Irán? ¿Lo va a hacer Rusia? ¿Lo va a hacer Pakistán? ¿Lo va a hacer China a través de Pakistán? ¿Quién lo va a hacer? Porque Irán solo contra Estados Unidos, toda la OTAN e Israel es demasiado, más la complicidad de las monarquías árabes. De esto estamos hablando. Los BRICS van a entrar, la cooperación de Shanghai va a entrar, no de forma directa, pero como entre los gringos, como entre los europeos. Dan casi todo y no aprietan los botones. De lo contrario, hay un riesgo concreto que la República Islámica de Irán tenga una guerra extensiva para masacrar a su propio pueblo, porque tiene el gesto soberano de buscar tecnología nuclear. Así nomás. Y en medio de todo este contexto, Bruno, y en medio de tu criterio, también preguntarte, esta jornada se ha atacado a la radio y televisión estatal iraní en un intento de censurar las informaciones de lo que allí se registran. Este es un hecho grave porque recordemos que los medios de comunicación, aquellos servicios de salud y otros están protegidos por el derecho internacional humanitario. No solamente se constituye una violación flagrante a la propia Carta de Naciones Unidas y a los tratados internacionales. Frente a qué estamos cuando inclusive Israel ha detenido a sus propios ciudadanos por estar compartiendo imágenes y videos de lo que ha sido el impacto de estos misiles hipersónicos balísticos que ha lanzado la República Islámica de Irán y donde además se les prohíbe salir de territorio ocupado. ¿Frente a qué escenario estamos? Estamos en un escenario donde Netanyahu tiene el aval de Trump, una especie de Trump emperador. Netanyahu, un procónsul romano, que está tomando de rehén a su propia población, que es compuesta por extranjeros. Allí casi todos tienen doble o triple pasaporte y están atacando a medios de comunicación contrahegemónicos, como siempre lo hicieron, siempre. Mismo Al Jazeera, que tiene posiciones dubias, cuando de cobertura de Palestina fue atacada unas cuantas veces. Yo quería nombrar aquí, si usted me permite, a Peyman Jebeli, que es el director presidente de la empresa pública iraniana de comunicación, la IRIB, que fue atacada y dijo, mira, recibir un misil de Israel es un elogio, es una señal que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Yo creo que pasa por ahí, ¿no? Reconocer que la contrainformación, la información contrahegemónica, como lo hace Telesur, es muy contundente y trae la verdad a grandes públicos, a la opinión pública occidental por lo menos, o de la franja de la periferia del occidente. Creo que en esto estamos.
Sin lugar a dudas, ahí está en medio de un panorama complejo, Bruno, donde además, por último, quiero preguntarte, en esta sesión que va a desarrollar el Parlamento iraní, dos temas sobre la mesa, no solamente la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz, sino también otro, salirse de este tratado de no proliferación de armas nucleares, algo que Estados Unidos y el propio Israel, sobre todo, está utilizando como pretexto para bombardear, para atacar Irán. ¿Qué nos dice sobre este punto? Bueno, el hecho de que Irán esté o no esté en el tratado, la única cosa verdadera es que la agencia internacional hizo un juego de doble espionaje y forneció por lo menos legitimación para el ataque israelí, porque mintió. Y la otra situación es que si se cierra Hormuz, seguramente Estados Unidos va a atacar Teherán, no Israel, no los sionistas, Estados Unidos, los gringos. Y esto va a implicar un conflicto bastante grande. Ahora, si ninguna potencia de los BRICS, del sur global, defiende o ayuda a defender a Irán, esto se puede complicar mucho, pero mucho. Ojalá que las defensas iraníes tengan condiciones de soportar el avance aéreo sionista y también generar profundas pérdidas en el Estado sionista para que sepa que ningún país soberano puede ser atacado como fue Irán. Ojalá. Y ya lo ha demostrado con esa tecnología que pese a tener las sanciones unilaterales ha desarrollado en misiles hipersónicos. Si sabemos que en Gaza han caído, Bruno, para compartir este dato que es vital, cerca de 250.000 toneladas de explosivos que equivalen a 2 bombas atómicas. Irán no necesita una bomba atómica para generar el impacto que estamos viendo, registrado también a través de nuestra multiplataforma Telesur en esta cobertura, de todo lo que puede implicar de estos blancos militares estratégicos. Estamos hablando de refinería de petróleo, estamos hablando también de la red eléctrica, estamos hablando sobre todo de almacenamientos de armas, de pistas de aterrizaje de donde han salido estos aviones para masacrar a la población palestina. Sobre sus espaldas, sobre las espaldas del sionismo, más de 51.000 personas, 20.000 de ellos son niños. Ese es un tema que no hay que olvidar también en medio del análisis. Como siempre, Bruno, gracias por compartir tu tiempo con Telesur y este análisis valioso para poder entender lo que viene aquí en más en medio de esta guerra frontal abierta de Israel contra Irán. Finaliza así el mapa. Soy Paola Pérez y nos vemos en una próxima edición. Gracias por habernos acompañado.